Buenos días, son las 11 en punto. Bueno, las 10:59, pero ya va a ser las 11 en punto. Estamos aquí con la artista y arquitecta Daniela Moreno. Y Daniela, me gustaría que iniciaras una presentación de quién eres tú. Ay, estas preguntas son súper amplias, como descríbete en 20 palabras. No, yo soy arquitecta de la Universidad Nacional, soy estudiante de artes plásticas de Bellas Artes, también tengo por ahí un proceso de maestría atrancado en la Universidad Nacional, en la maestría en Hábitat, me falta entregar la tesis después de hacerle unos ajustes. Creo que en mi vida mayormente he desarrollado interés hacia las cosas estéticas y plásticas y todo el mundo trasega de lugares diferentes y a mí me ha costado como un poco poderme dedicar a ellos. Entonces primero me dediqué un poco al ejercicio de la profesión de la arquitectura y ya en este momento ya no tanto, ya estoy más vertida como hacia las artes. Ya. A mí me interesa que hables sobre esa relación de la arquitectura y el arte, de, Eso. de tu perspectiva. Oh, ok, sí, que arquitectura y arte, otra cosa demasiado amplia. Bueno, desde mi perspectiva, yo creo que la arquitectura me entregó fue un interés hacia el entendimiento del espacio y del territorio, de uno cómo carga de sentido el espacio o uno cómo no lo carga y lo deja simplemente siendo un ente vacío, vacío sin cosas o vacío lleno de cosas, pero sin estar territorializado. Entonces, a partir de ahí, empecé a generar de manera gráfica también como modo de planos, como en los planos en los que yo trabajaba, como en la oficina, empezaba a hacer intervenciones. Entonces, desde mi perspectiva personal, desde mi, desde mi experiencia, es más un interés frente al espacio. Y el espacio me lleva a lo geométrico, a lo constructivista, al color, porque obviamente cuando uno se queda solo en la línea, eh, empieza como a carecer de un montón de matices, donde el color es el que finalmente llena todo eso de sentido, en mi caso. Esa sería como mi relación como arquitectura-arte, como el entendimiento del espacio y poderlo poner en el plano de lo plástico. En mi caso es más en pintura y obra gráfica. Tú me habías hablado que tenías dos temas, sobre lo femenino y lo geométrico. Y me gustaría que Sí, me hablaras sobre más sobre ese interés sobre lo geométrico. listo. Entonces, mi interés sobre lo geométrico va muy por el sentido de la escuela de la Bauhaus. No sé qué tanto conoces, pues sabes de la escuela de la Bauhaus. Yo creo que todos tenemos como esta idea somera, que era una escuela de artes, de oficios, de diseño, que tuvo mucha popularidad a principios del siglo XX y cerró finalmente, como tiene este mito, como que cerró por la Alemania nazi, como era una escuela de arquitectura socialista o algo así, que realmente no era tan así, sino que seguían como unas premisas de la forma y la función y que la arquitectura debería tener una función social. Y ellos ya estaban en declive cuando el nacionalsocialismo estaba descollando en Alemania y finalmente ellos tuvieron que cerrar también bajo presiones políticas. Entonces esa es mi introducción. Yo me adhiero muchísimo a todas las ideas de la Bauhaus, de la forma y la función. Entonces me gustan muchísimo visualmente la arquitectura de Mies van der Rohe, que fue uno de los directores de la escuela de la Bauhaus. Y entonces, por supuesto, ahí hay una lista muy grande de pintores, de como Paul Klee,
Isaac, ¿me ayudas con un nombre que no se me viene a la cabeza? Kandinsky. Kandinsky, que fue como se cree que fue el precursor del nacimiento del constructivismo ruso y el futurismo y todas estas escuelas que se adhieren también mucho a lo visual, estético y político de la Bauhaus. Entonces, por ahí van mis intereses, como Mies van der Rohe, Kandinsky, Laszlo Moholy-Nagy, por ahí. A mí me interesa mucho cuando habla sobre la forma y la función. Eso me suena mucho como una especie de ingeniería social, como algo parecido, como, Sí, no sé, como que, qué opinan de eso? es que cuando forma y función es como hablar de contenido y contenedor. Entonces, cuando la arquitectura suele ser un elemento que predispone a las personas. Quiere decir, cuando uno está viendo cuando uno está viendo casas o planos o propiedades, por ejemplo, o uno siempre los planos, en los gráficos, pues cuando uno le van a vender algo, ya está nombrado todo bajo sus usos. Entonces, la sala, el comedor, la alcoba principal, donde se supone que siempre están los papás, o las personas principales de la casa. Y bueno, todas las introducciones para hablar de forma y función. Que uno esté predispuesto por la arquitectura y no al contrario, implica que a uno le estén diciendo cómo vivir. Quien decide quién es lo principal en una familia debería ser la familia misma en su función de sujeto. Quiere decir, hay familias donde en la habitación principal no debería haber una cama, sino que hay familias donde en la habitación principal deberían estar los niños, o en la habitación principal debería estar la biblioteca, o el estudio, o pues el televisor con una sala gigante para que todo el mundo vea novelas, o vea noticias, o vea películas. Pero uno no se vierte a la tarea de hacer eso, de pensar qué tan importante es el espacio para uno y uno cómo lo carga de sentido. Pongo otro ejemplo. Hay muchísimos edificios muy bonitos que son pura forma. Entonces, aparece una piedra en la montaña. Estoy poniendo el ejemplo de la Biblioteca España, que visualmente pues es muy impactante por la carga que tiene en el paisaje, pero uno entra en ese lugar y está lleno de esquinas que no se pueden habitar, está lleno de ángulos obtusos, entonces todos los muebles hubo que mandarlos a hacer de una manera muy extraña, donde uno se sienta y finalmente no está muy cómodo y es una biblioteca y uno debería estar muy cómodo en una biblioteca. Eso es un muy buen ejemplo de cómo la forma, a la forma no se le debe aplicar una función, mientras que si uno lo hace al revés, una función, yo qué necesito, yo cómo debo cargar de sentido las cosas, yo para qué necesito estar sentada, acostada, parada en ese lugar. Y a partir de eso, entonces, le genero la forma. Eso es políticamente muy importante porque tiene que ver frente al entendimiento de cómo uno opera en el mundo y obviamente socialmente muy importante porque cuando esto sale de la escala de lo individual, cuando yo ya no estoy hablando de una habitación principal donde ya no hay una cama, sino una biblioteca o un taller de arte, sino en esta función de que necesitamos educación, necesitamos este colegio. Y así tendrá entonces esta forma y no al revés. De eso se trata como un poquito, eso de forma y función, que es como el orden que se le da al inicio del pensamiento de lo necesario en la arquitectura y el espacio. Eso me recuerda un poquito cuando EPM agarró unos tanques y los convirtió en zonas culturales, como Sí, como creando una especie de nueva, ¿cómo se dice eso? Significado al lugar, como que eso está todo abandonado y ahora es un lugar importante culturalmente. los tanques de agua que están como en la cota donde ya uno necesita
pues hay unos tanques de agua, me devuelvo, rebobinemos. En las laderas de la ciudad hay muchos tanques de agua que son los que surten por gravedad eh, pues, este valle de Aburrá. Esos tanques que tienen unas áreas gigantescas y que almacenan unos volúmenes demasiado grandes de agua en toneladas, sí eran unos espacios muertos, y unos espacios muertos en unos contextos sociales como los nuestros no son muy agradables porque se vuelven, se vuelven lugares peligrosos. Sí, esas intervenciones de arquitectura que tienen que ver con el paisaje y con el reuso son muy chéveres. Ahí no aplicaría mucho el de la forma, función, desde el principio, pues porque ya ahí estaba la forma, pero al menos repensar lo que eso significaba para el paisaje y para el contexto es muy interesante. En eso se convirtieron en varias uvas. Por ejemplo, la uva de la imaginación, una de las uvas de la imaginación está en uno de los tanques de PM. Y también cuando unos artistas agarran una casa y y lo convierten en una especie de galería, como hay pocas galerías, como que toca adaptar casas Sí, para crear galerías y eso también puede ser como un nuevo significado a esa casa, por sí, ejemplo. hay muy pocos espacios en realidad que están por fuera de la vivienda. Hay muy pocos espacios por fuera de la vivienda y lo institucional, dígase colegios, hospitales, que realmente están creados para lo que se usan. Entonces los restaurantes, las galerías de arte, los museos, todos son espacios de reutilización y de recomposición. Pero eso es muy interesante porque ahí también hay un ejercicio gigantesco de apropiación del espacio, de entendimiento de cada lugar para qué lo necesito y de carga de sentido impresionante. Cuando uno coge una casa y empieza a hacerle una redistribución y un rediseño, así sea en luces, así uno no pueda tumbar muros, pues, para adecuar en ella obra de arte, para que sea un lugar para la contemplación. Eso ya de por sí es muy interesante y es empezar a cargar los lugares de sentidos muy diferentes. Sí, como por ejemplo el Museo de Antioquia, que antes era como la alcaldía de Medellín y ahora Ajá. tiene un nuevo significado para la cultura. Eso me parece muy sorprendente. Eh, el Museo de Antioquia, el Museo de Arte Moderno, que era una fábrica antes, el Palacio de la Cultura Rafael Uribe, que era la gobernación, todos esos lugares son lugares reapropiados en su significado. A ver, casi todos. Sí, como que el arte se apropió de lugares que ya, como que ya dejaron su uso y ahora nos apoderamos de ese lugar. Por ejemplo, en Bogotá, lo que antes era en Bronx, como que está pensando en convertir toda esa zona en el paso cultural, por ejemplo. Eso es una copia, que eso es una copia del proyecto de Wynwood de Miami. Es que la ciudad más importante para el arte latinoamericano en este momento es como Miami. O sea, yo pensaba que era como México, Ciudad de México, no, es Miami. Y Miami tiene todo un distrito, que era un distrito, sí, caído, decadente, eh, mal usado, en términos sociales, bueno, yo no sé qué tan bien dicho es eso, y lo convirtieron en un distrito de arte gigantesco. Eso es lo que quieren hacer en el Bronx, como una pequeña copia de Wynwood de Miami, para que haya un montón de circulación alrededor de lo que es la economía naranja. Eso y que, por ejemplo, Miami es una ciudad mmm, Como que Florida antes era muy hispánico, antes, como en la conquista, y ahora es de los gringos, pero no ha dejado esa huella hispánica o algo así. no, y todo el estado de la Florida y pues Miami como capital tenía problemas de seguridad horribles, era como
Miami era como la Medellín de los 80s para nosotros, Colombia, era Miami, o sea, nadie paraba en Miami, nadie iba porque era peligroso, porque las tasas de robo y las tasas de asesinato eran altísimas, las tasas de delincuencia, de pandillas. Y hay una serie muy famosa, Miami Vice, ¿la has escuchado? No, No, eso es una serie de los 90s y hay una película también, pues así película de carros y policías, tipo las de Will Smith. Miami Vice, entonces la filmaron en Miami. Y lo que hacía la producción era solo pintar como los lugares por donde iba a ser la grabación. Entonces pintaban unos cuantos barrios, organizaban las fachadas y la serie se volvió tan famosa a nivel, como a nivel nacional, a nivel de Estados Unidos, que todo el mundo como, oh, eso es Miami. Y ay, bueno, Miami Vice mostraba unas playas de Miami. Todo el mundo pensaba en Estados Unidos que Miami era eso, Miami Vice. Entonces empezaron a dejar un poco de lado todas esas noticias de delincuencia y de gobernabilidad del momento, empezar a invertir en seguridad, en turismo y en rehabilitación urbana. Eso es un caso muy curioso de las ciudades. Una ciudad que tú, que es un retrato de los Estados Unidos también. Eso sucede con Miami, creo que también es un buen símil, una buena metáfora para hablar del Bronx o de un montón de lugares deprimidos aquí que los quieren intervenir a partir de la idea de la reutilización, de la intervención urbana y de los usos del arte, no de la aplica arte, sino que eso pues, estableciendo cuáles eran las descripciones de los oficios, profesiones, trabajos de la economía naranja. Y es demasiado impresionante todo lo que tienen habilitado e incluido ahí. Entonces, sí, eso que me mencionaste del Bronx es también un buen ejemplo. bueno, ahora que estamos saliendo un poquito del tema, pero igual es muy bueno hablar de esto. También me interesó como ese interés por el constructivismo y la geometría, como que ya había dicho sobre la forma de la función, y me gustaría ver cómo lo aplicas al arte, en la pintura, cómo es tu trabajo en el arte. Bueno, mi trabajo en el arte se basa sobre todo, bueno, si vamos a hablar por este lado de lo geométrico, lo constructivista, es un trabajo basado en lo gráfico, en la pintura, en lo plano y en la pintura autorreflexiva. Es decir, la que se explica a ella misma, no es que uno vaya a encontrar contenido figurativo, porque el constructivismo no es que niegue lo figurativo, sino que realmente buscó, que eso ya no sucede hoy, buscó en las vanguardias otras maneras de hacer la expresión que se salga de todo lo establecido, que era también como todas estas ideas de los soviets en el segundo mundo. Entonces, pintura que se basa en el color, aquí me quedaría ya, más allá de haber dicho eso, como mostrarte, tengo como en el récord y en la lista de pendientes, muchos pendientes, de enviarte como una pequeña muestra de eso que yo pinto. ¿Y qué planeas hacer en el futuro, ya cuando te gradúes de arte? ¿Cómo vas a hacer con tus obras, con tu carrera? ¿Cómo vas a hacer con todo eso? Pues a mí me gusta mucho la docencia, creo que, pero para ejercer la docencia, como artista sobre todo, uno requiere tener como un compilado de una hoja de vida gruesa en términos de exposiciones o en términos de investigación. Es importante si me quiero dedicar a la docencia en una pequeña parte.
Y pues la única posibilidad es mucho para los artistas, aunque a veces las personas no lo vean de esa manera. Yo sí me quiero dedicar a la producción de arte, a la producción de obra y a la circulación de esa obra, porque no tiene sentido pues, que uno haga y haga y haga y que se quede guardado. Entonces, si quiero, y en esa medida de quiero, necesito tener representación de una galería o una capacidad de autogestión muy grande, que no tengo, entonces sí me necesitaría una galería. Que con un gran compilado de trabajo empiece a hacer como el movimiento de esas obras. Me gusta mucho la docencia y sí quiero ser una artista que produzca obra y todo el tiempo la esté moviendo. Que no tiene que ser, no quiero ser un artista de museo, quiero ser una artista de galería. No sé si eso suena como muy quedado, pero no. Soy del tipo de quiero estar produciendo todo el tiempo. Y bueno, a ver, ¿qué otra pregunta te hago? Es como, espera un momentico. Tranqui. Quiero que me hables un poquito sobre la línea. Sobre la línea. Bueno, yo creo que, bueno, vamos a, plásticamente, sobre la línea, puedo decir que la línea cumple, es un elemento que cumple tantas funciones tan disímiles todas que sirve para casi todo. Pues la línea une porque ella pues en consecución eh, está en constante extensión, pero la línea también separa porque la línea puede proyectar un horizonte o puede dividir ese horizonte. La línea hace intersección, la línea genera ángulos. Creo que pues, para mí la línea es como el elemento principal sin el que yo no podría trabajar. Mm, creo que no es como la oda a la línea, no, pero partir de un solo elemento que en sí puede llenar todas las capacidades de lectura de un solo cuadro, o sea, un cuadro con una sola línea, creo que eso lo hemos visto muchísimo, más allá pues, del constructivismo, en el abstraccionismo, en el expresionismo abstracto también, cuadros de una sola línea o que se componen de una línea continua de manera constante, sin ser interrumpida. Hay muchísimos. Lo que hacía Pollock también con el dripping, eh, son composiciones a partir de líneas segmentadas. Pues creo que para mí la línea es como todo lo que puede componer una obra artística. Y es su punto de partida, es como el génesis. Y también quería hablar, que hayas hablado sobre el sentido del color, porque eso te ha atraído mucho en el arte, el color. Pues a ver, el color, sí, sí, estamos. Ya acabo de hablar de la línea, pues como desde mi entendimiento plástico y desde mi uso. Y si tengo que hablar como en ese mismo sentido del color, tengo que decir que a partir del uso y del entendimiento del color, creo que eso nos lo enseñó Olivia Posada, las posibilidades son infinitas. Creo que también como con la línea. Lo que sucede con el color es que o tiene esta capacidad de distraer o de potenciar. Y para mí es supremamente importante el uso del color con todos sus matices. Y creo que ese sí lo relaciono como con lo que somos las personas. Las personas estamos llenas de matices, somos como de colores, y en esa misma medida somos capaces de explorar todos esos matices si somos capaces de entenderlos. Eh, entonces, en mi obra plástica, por ejemplo, el color es
está completamente estudiado. Ningún color está puesto como de manera azarosa. Misión que vaya a ser un elemento distractor, sino que sea un elemento de composición inteligente en las pinturas. Yo creo que tenemos la línea, el color, y ahora algo fundamental en tu obra, como decías, es la forma, y también creo que hables sobre tu opinión sobre la forma. Y la forma. Yo creo que la forma es lo que en la pintura, pues no hablemos como de este otro tema que me gusta que es lo femenino, porque ahí sí la forma es como el protagonista principal. La forma es lo que yo intento negar cuando estoy trabajando con línea y color. La forma es lo que sí se vuelve azaroso en este caso. Es lo terciario, es lo que no controlo. En este caso, pues hablando eh, de mis obras plásticas, a partir como de estas ideas constructivistas. Y también me gustaría saber cuál es tu opinión sobre el minimalismo, que es como muy lineal, pero también como muy sencillo. ¿Cómo lo ves tú? ¿Sobre qué? El minimalismo. Ah, ya te escucho sobre el minimalismo. Pues el minimalismo es, es no la reducción, no pocas cosas, no cosas pequeñas, en absoluto no, el minimalismo no es estéticamente algo que indica lo pequeño. El minimalismo es la mínima expresión de las cosas. Y para utilizar el minimalismo, o bueno, o centrarse en esta corriente, o uno identificarse con ella, hay que tener tanta inteligencia, tanta inteligencia espacial, para ser capaz de empezarle a quitar elementos a lo visual sin que pierda su carga conceptual. Entonces, creo que el minimalismo es eso, la mínima expresión, pero que todavía esté cargada de concepto presente. Cuando uno, y intentar hacer esa buena relación, ese buen matrimonio es muy difícil. Creo que el minimalismo es muy inteligente. ¿Y cómo fue tu proceso artístico comenzó cuando ya dejaste la arquitectura y empezaste a caminar por el arte? ¿Cómo fue ese recorrido tuyo? Eh, Isaac ha escuchado historias sobre, es que mis papás no me dejaron estudiar artes y por eso soy arquitecta. Y yo tenía esta idea eh, mal fundada de que la arquitectura estaba súper relacionada con el arte. Y sí, pero no en esta villa. Realmente ejercer la arquitectura aquí es, es, un, es una profesión completamente operativa, casi de tipo un oficio. Entonces, los arquitectos son dibujantes muchos años antes de poder empezar a desarrollar sus grandes proyectos, a no ser que tengan pues un músculo económico muy grande, donde puedan empezar a comprar lotes y hacer locuras con esos lotes. Eso, eso es del 1% de la población que estudia arquitectura. Entonces, sí, la arquitectura tiene mucho que ver con el arte, pero en la vida real, cuando uno lo escupe en la universidad a eso, pues con la vida laboral de verdad, de las obras, de los diseños,
de las relaciones con los técnicos, los eléctricos, los hidráulicos. No, entonces, algo que yo tuve que empezar a hacer de manera completamente independiente. Incluso lo negué durante mucho tiempo y me chocaba que cuando yo pintaba, las cosas me salieran así todas arquitectónicas, o como todas llenas de línea y color. No, todas llenas de línea. Entonces me excusaba con el color. Pues y ya después dije, no, pues ser arquitecta es parte de mi fondo de experiencia. Entonces ya no voy a renegar más de eso. Tengo otros matices que voy a explorar y sí, me voy a meter por acá. Y seguiré con esto. Pues si en la pintura se me sale lo que soy yo, pues resulta que yo también soy arquitecta. Y ya hubo un momento en la vida donde dije, no, no aguanto más, no me puedo seguir como desechando. Uno pasa unos años, unas etapas en la vida donde uno ya deja de ser como tan fantástico, deja de pensar que todo lo puede, que todo es posible. Y antes de que se me pasara esto, sí necesitaba empezar mi proceso académico en el arte. Entonces ya fue donde empecé a estudiar artes académicamente, donde nos conocimos y nos hicimos compañeros, tú y yo. Y ya ha sido como un proceso de bajarle al ejercicio profesional de la arquitectura y de subirle al ejercicio del arte y obviamente de bajarle a mis capacidades económicas. Y ya, así fue. No es una historia, no es una historia de hadas. Sí, como que yo antes tenía pensado de que lo relacionabas, pero ahora como que lo separas. Y me parece, Sí, yo necesito tenerlo separado completamente porque a mí eso me hizo sufrir como que tuviste una mala experiencia con la arquitectura. completamente. Pero porque fue una carrera que no nació desde mi deseo y mi voluntad. Entonces, operar, vivir en una vida sin deseo y sin voluntad es supremamente difícil. Así como que uno quiere hacer otra cosa, pero está obligado a hacer una que no quiere. Sí. Pues y eso, y lo que yo estoy como contándote es como fue un proceso de muchísimos años. Y muchos años empiezan a componer lo que es uno. Entonces, lo que hablábamos esta semana, que yo he estado como, como que el cuerpo y la mente no me responden. Pues, pues eso no es nuevo, pero yo creo que esos son como los rezagos de haber estado haciendo tantos años en la vida algo que yo no quería. Y también está el factor de Si me va a la... salir la lata. también está el factor de la presión social. Sí, wow. Al que además, como yo soy una mujer, tengo muchas más cargas y presiones sociales de las que cualquier hombre heteronormado puede entender, entonces es más difícil todavía. Pues no me estoy victimizando, quiero dejarlo claro, y tampoco estoy victimizando a las mujeres, sino que ser mujer es una condición diferente en el mundo. Sí, como que la civilización siempre ha subestimado a lo femenino. Mm. Sí, como Y que también me gustaría bueno, que me, la situación de vulnerabilidad es súper diferente. también me gustaría que hablara sobre el tema de lo femenino y también que hablaba sobre el concepto de la palabra, como lo que expusiste en la casa de curaduría, que también me parece muy bueno. Pero primero quiero que me hable sobre lo femenino. Ay, sí. Y bueno, yo a empezar como con la palabra, que es un poco más corto. Creo que cuando, después de que uno se centra mucho en pintar solo líneas, y de que yo me centré mucho en pintar solo líneas y colores, uno empieza a ver que hay elementos faltantes.
pero que esos elementos faltantes a veces uno no los puede incorporar en lo que uno hace ya con facilidad. Entonces ahí es donde uno tiene que cambiar de lenguaje. Entonces, ahí un poco empecé a cambiar como hacia los procesos de escultura, pero no de escultura per se, sino de instalación. Y a pensar en cómo uno puede decir un montón de cosas que uno no puede decir, como de escupirlas, sin necesariamente tener que utilizar sonidos. Entonces empecé a hacer impresiones de los fonemas, que son esta mínima expresión de las palabras, y con esos fonemas empecé a hacer como una reunión muy grande de objetos, y nada. Entonces, todo esto son búsquedas, que era lo que yo quería decir, pero no estaba diciendo. Y eso que yo quería decir tenía que ver mucho como con las pulsiones femeninas y de la incomodidad y de lo vulnerable que es ser mujer en el mundo. Entonces ahí empecé a explorar este matiz, al principio como el de la instalación y después me vertí completamente en el dibujo, porque encontré muchos referentes de mujeres de los 80s, de los 60s, los 70s y los 80s, mujeres artistas que dejaron de lado, por ejemplo, el lienzo sobre bastidor, porque el lienzo sobre bastidor implicaba para ellas eh, elementos machistas, porque era la manera en que estos genios del arte se habían vuelto famosos, era su soporte por antonomasia. Entonces todas estas mujeres utilizaban papel, entonces yo me vertía al papel, pues me adhería a esas ideas y me vertía al papel. Y ahí empecé entonces a trabajar alrededor de lo femenino. Y dentro de cuando uno hace investigación, no precisamente investigación, creación, sino cuando uno empieza como investigación formal en los asuntos que a uno le interesan, uno tiene que empezar a categorizar y a cerrar el tema, porque si no, entonces yo estaría haciendo, en mi necesidad del tema de lo femenino, necesitaría hacer retratos de todas las mujeres del mundo y de todas las condiciones y de todos los hijos del mundo, y encontré que mi categoría era el cuerpo femenino materno, porque por más increíble que a mí me pareciera pensarlo, pues aparentemente el mundo sigue viendo en una mujer un sinónimo de una madre. Entonces ahí me quedé por ahora y ahí estoy, como en esa categoría del cuerpo femenino materno y llevándolo como a explotar todas las imágenes posibles, que son muchísimas. Entonces, vírgenes llenas de leche, todas las que quiera, maternidades pintadas en la historia del arte, todas las que uno quiera, y todo eso resulta siendo son escenas moralizantes que perpetúan esa idea de que las mujeres somos madres, que nada más cerrado que eso. Eso es como, sí, un comentario pequeño alrededor, pues, que aún no le encuentro como todavía mucho de la poesía que Oli. Perdón, Dani, que tengo el internet inestable, pero igual Tranqui. ya volví a entrar. Sí, como que me perdí hasta cuando dijiste que en toda la historia, como sobre explotar la maternidad. Entonces, como ahí me quedé. Pero igual Ay, yo no chamo, creo, yo que dije eso, pues. sí, pero igual yo creo que ya estaba en la grabación. Ah, perfecto. Sí, eso te iba a preguntar, que si estabas grabando, igual ahí puedes como recurrir como a lo que había dicho. Y Sí, ya.
Sí, como, como que me preocupé. Bueno, igual lo reviso. Ah, Isaac, sí tienes como una, y no sé, me siento como toda pendeja en este momento. Sí tienes como una, si te sirve de algo esto. Aló. ¿Cómo? Pues no sé, me siento, no sé, me está dando mero ataque de inseguridad en este momento. Me siento como toda tonta. Y No. Bueno, yo creo que, no sé, yo creo que ya con esto es, es suficiente material. Pero igual esto va a ser una idea de archivo y me gustaría que guardaras una especie de frase o algo para el futuro. así. Mm, no se me viene nada a la, pues se me vienen tantas cosas a la cabeza que no sé qué elegir. Dame otro minuto. Mm, bueno, sí puedo recurrir a algo, a la poesía de Inés Fonseca. Ella escribe en portugués. Tiene un poema que se llama Las cosas escritas. Y dice algo así como, no me acuerdo de ninguna, salvo de las palabras. Y entonces yo le agregaría, no me acuerdo de ninguna cosa, salvo de las líneas y las palabras. Ah, bueno. Igual está ahí guardado en el archivo para que la gente en el futuro vea esa entrevista. Ahí yo tengo una pregunta. ¿Este proyecto es de qué? ¿Es para qué? ¿Es por qué? Bueno, esta pregunta ya sabes que me la vienen a preguntar tarde o temprano. Y obviamente porque uno no empieza a hablar, a dar tanta información de uno así porque sí. Bueno, mi primera intención era crear un colectivo artístico, como ya sabes, Sí. pero pero por eso de la pandemia como que no se dio. Entonces me preguntaba cómo puedo dar a conocer artistas, pero como todo el mundo lo muestra con las imágenes, como que vivimos en la era de la imagen, se me ocurrió, ¿por qué no hacerlo con el sonido, con las palabras, para que la gente le dé curiosidad? Uh-huh. Así que me ocurrió no entrevistar solamente a los artistas de colectivos, sino a aquellos artistas que me parezcan interesantes a mí y ya guardar estas entrevistas como una especie de archivo, ¿cierto? Y, y no sé, es como que uno no sabe quién va a ser uno, quiénes van a ser los artistas, y me gustaría ver que lo escucharan, no sé, en 20 o 30 años, que eran así, que pensaban así, como que no sé, algo así, como que es divertido hacerlo, diría yo. Sí, ay, me gusta la idea. Sí, el proyecto, ay, qué bacano sería tener un podcast alrededor de eso. Sí, porque por ahora yo no conozco a otro, bueno, he escuchado que hay entrevistas a artistas, pero no estoy seguro si lo guardan como archivo o algo así, no estoy seguro. Mm.
Qué bacán. Ay, no sé, me gusta mucho esa idea, Isaac. Qué bacán. ¿Y cuántas tienes proyectadas como en un primer proceso? Ah, pues no sé, como que yo tenía pensado seguir así en cada fin de semana por, no sé, un año, no sé. Un año. Un Pero, año son muchos sábados. No, pues puedes hacerlo como un primer compilado, unos 10 artistas, porque es igual la edición, vas a generar una ilustración. Así es, eso conlleva mucho trabajo. así ya tengo todo calculado, pero igual, yo Qué creo que bacán. sería esta mitad de semestre y el otro semestre, y yo creo que ya. Qué bien. Como no necesariamente un año, pero por ahí cerquita, Este proyecto me gusta. Si te puedo ayudar en algo, me avisas. de una manera. Bueno, ok, entonces Bueno, Isaac, voy a dejar de grabar